Una anciana pobre le ofreció un líquido extraño a un multimillonario paralítico diciéndole: «Bebe esto y caminarás». Él se burló, pero lo que pasó después cambió su vida para siempre y te va a hacer creer en los milagros otra vez, Alexander. Voss tenía 45 años y había sido el CEO más temido de Wall Street hasta que una bala perdida en un atentado lo dejó paralítico de la cintura para abajo. Ahora, 2 años después, estaba atrapado en una silla de ruedas de oro macizo que había mandado hacer por capricho, porque si iba a estar condenado a rodar por el resto de su vida, al menos lo haría con estilo. La silla costaba más que una casa promedio, pero para Alexander era solo otro recordatorio amargo de todo lo que había perdido. Había sido un hombre que controlaba imperios financieros con una mirada, que movía millones con una llamada telefónica, que caminaba por las calles de Manhattan como si fuera el dueño del mundo. Y ahora no podía ni siquiera subir las escaleras de su propia mansión sin ayuda. Esa mañana de octubre, Alexander había salido de su penthouse en el Upper East Side para su caminata diaria. Bueno, no era realmente una caminata, sino más bien un paseo forzado que su fisioterapeuta le había recomendado para mantener la circulación. Odiaba cada segundo de esos paseos, pero los hacía porque su médico le había advertido que si no movía su cuerpo, las cosas empeorarían aún más. Central Park estaba lleno de gente esa mañana. Familias paseando, corredores haciendo ejercicio, parejas de ancianos alimentando palomas. Alexander los observaba con una mezcla de envidia y desprecio. Toda esa gente con sus piernas funcionando, sus vidas simples, sus problemas insignificantes. No sabían lo afortunados que eran de poder caminar sin pensarlo 2 veces. Su chofer, Marcus, empujaba la silla en silencio. Marcus había trabajado para Alexander durante 15 años, desde antes del accidente, y era una de las pocas personas que había permanecido a su lado cuando todo cambió. La mayoría de sus empleados, socios e incluso amigos habían desaparecido gradualmente cuando Alexander ya no pudo mantener el ritmo despiadado de los negocios. «Señor Voss», dijo Marcus suavemente, «¿quiere que regresemos?» «Parece cansado». Alexander gruñó. Siempre parecía cansado últimamente. No era cansancio físico, era algo más profundo. Un agotamiento del alma que ningún médico podía curar y ninguna cantidad de dinero podía aliviar. Pero entonces algo inusual captó su atención. En un banco cerca del lago había una anciana que parecía completamente fuera de lugar. Mientras todos los demás en el parque vestían ropa cara de ejercicio o atuendos elegantes de fin de semana, esta mujer llevaba un vestido raído que había visto mejores días décadas atrás. Sus zapatos estaban gastados hasta el punto de tener agujeros y su cabello gris estaba recogido en un moño desprolijo. Lo que más llamó la atención de Alexander fue que la mujer lo estaba mirando directamente, no con la curiosidad incómoda que mostraba la mayoría de la gente cuando veían su silla de ruedas dorada, sino con algo que parecía reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando. «Marcus, detente», murmuró Alexander. Su chofer obedeció inmediatamente, acostumbrado a los cambios repentinos de humor de su jefe. La anciana se levantó del banco con movimientos lentos pero decididos y comenzó a caminar hacia ellos. Alexander había aprendido a leer a las personas durante sus años en Wall Street. Podía identificar a un estafador a 100 metros de distancia, reconocer la desesperación en los ojos de alguien que estaba a punto de perder todo, detectar la ambición oculta detrás de una sonrisa falsa. Pero esta mujer era diferente. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que lo miraba, que no encajaba en ninguna de las categorías que Alexander conocía. «Señor Voss», dijo la mujer cuando llegó a su lado. Su voz era suave pero firme, con un leve acento que Alexander no pudo identificar. «He estado esperándolo». Marcus se tensó inmediatamente, dando un paso protector hacia adelante. En los 2 años desde el accidente, habían tenido que lidiar con todo tipo de personas extrañas. Vendedores de milagros, charlatanes que prometían curas, fanáticos religiosos que insistían en que podían sanarlo con oraciones. Alexander había desarrollado una piel gruesa para este tipo de encuentros. «No sé quién es usted, señora», dijo Alexander con la voz fría que había perfeccionado para despedir a ejecutivos incompetentes. «Pero no estoy interesado en lo que sea que esté vendiendo». La anciana sonrió. Y por alguna razón, esa sonrisa hizo que Alexander se sintiera incómodo. No era la sonrisa codiciosa de alguien que buscaba dinero, ni la sonrisa condescendiente de alguien que sentía lástima por él. Era una sonrisa que parecía saber algo que él no sabía. «No estoy vendiendo nada», dijo la mujer. «Mi nombre es Elena Vázquez, y he venido a ofrecerle algo que ningún médico, ninguna cirugía y ninguna cantidad de dinero puede darle». Alexander soltó una risa amarga. «¿Y qué sería eso?» Elena metió la mano en un bolso de tela descolorida que cargaba y sacó una pequeña botella de vidrio oscuro. El líquido dentro era de un color que Alexander nunca había visto antes, algo entre dorado y verde.
que parecía moverse y brillar con luz propia. La capacidad de caminar otra vez, dijo Elena simplemente extendiendo la botella hacia él. Marcus se rió nerviosamente. Señora, creo que debería irse. El señor Voss no está interesado en pociones mágicas. Pero Alexander no se reía. Había algo en la manera en que Elena sostenía esa botella, algo en la seriedad de su expresión que lo hizo dudar. Durante los últimos 2 años había gastado millones en los mejores médicos del mundo. Había volado a clínicas especializadas en Suiza, Alemania y Japón. Había probado terapias experimentales, tratamientos con células madre, tecnología robótica de vanguardia. Nada había funcionado. Los médicos habían sido claros. El daño en su médula espinal era irreversible. Las balas habían destrozado las conexiones nerviosas de tal manera que ninguna cirugía podía repararlas. Tendría que aceptar que pasaría el resto de su vida en esa silla de ruedas. Pero aquí estaba esta anciana desconocida, ofreciéndole esperanza en una botella que probablemente había comprado en una tienda de productos naturales. ¿Qué es eso?, preguntó Alexander señalando la botella. Es una preparación que mi abuela me enseñó a hacer cuando era niña en los pueblos de Colombia, respondió Elena. Ha estado en mi familia durante generaciones. Mi bisabuela la usaba para curar a los heridos durante la Guerra de los 1000 días. Mi abuela la usó durante la violencia política de los años 50. Yo la he usado toda mi vida para ayudar a quienes más lo necesitan. Alexander estudió el rostro de la mujer. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero estos brillaban con una intensidad que contradecía su edad aparente. Sus manos, aunque manchadas por la edad, se mantenían firmes mientras sostenía la botella. ¿Y por qué me la está ofreciendo a mí?, preguntó Alexander. No me conoce. No soy exactamente el tipo de persona que inspira caridad. Elena inclinó la cabeza como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Porque he estado soñando con usted durante meses, dijo finalmente. En mis sueños lo veo caminando otra vez, pero no solo caminando. Lo veo usando esa segunda oportunidad para algo más grande de lo que jamás imaginó. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era ridículo. Esta mujer estaba obviamente loca. Probablemente vivía en las calles y había desarrollado algún tipo de obsesión con él después de ver su foto en las noticias. La historia de su accidente había sido portada de varios periódicos financieros. Pero algo en su interior, una pequeña parte de él que se rehusaba a aceptar la derrota, quería creer. Supongamos que no está completamente loca, dijo Alexander lentamente. ¿Qué quiere a cambio? Elena negó con la cabeza. Nada. Todo el mundo quiere algo. Especialmente de mí. Yo no soy todo el mundo, respondió Elena. Y usted no es quien cree que es. Marcus se acercó más a Alexander, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Señor, deberíamos irnos. Esta mujer obviamente necesita ayuda médica. Pero Alexander levantó una mano para silenciarlo. Había algo hipnótico en la presencia de Elena. Algo que lo hacía querer seguir escuchando a pesar de que su mente racional le gritaba que se alejara. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Simplemente beber su poción mágica y esperar un milagro? Sí, dijo Elena sin vacilación. Exactamente eso. Alexander se quedó en silencio durante varios minutos, observando la botella en las manos de Elena. El líquido dentro parecía pulsar con vida propia, como si tuviera un corazón que latía. Era imposible. Las pociones mágicas no existían. Los milagros eran cuentos de hadas para personas desesperadas. Pero él era una persona desesperada. Durante 2 años había mantenido una fachada de control. Había fingido que su nueva realidad era solo otro desafío empresarial que podía superar con suficiente determinación y recursos. Pero la verdad era que se estaba desmoronando por dentro. Cada mañana era una lucha levantarse de la cama. Cada noche se quedaba despierto preguntándose si valía la pena continuar con una vida que se sentía como una sombra de lo que había sido antes. Si esto es una estafa, dijo Alexander finalmente, si está tratando de aprovecharse de un hombre discapacitado, la haré arrestar y me aseguraré de que pase el resto de su vida en prisión. Elena sonrió otra vez con esa sonrisa enigmática. Si esto es una estafa, dijo, entonces no tengo nada que perder. Soy una anciana sin hogar que vive de la caridad. ¿Qué podría usted hacerme que la vida no me haya hecho ya? Alexander extendió la mano lentamente. Elena puso la botella en su palma abierta. Era más pesada de lo que esperaba, y el vidrio estaba extrañamente tibio al tacto. El líquido dentro se movía con una viscosidad que no era ni como el agua ni como ningún otro líquido que hubiera visto antes. ¿Cuándo se supone que lo tome? Ahora, dijo Elena, aquí, para que pueda ver que no hay trucos ni ilusiones. Solo verdad. Alexander miró alrededor del parque. Había docenas de personas cerca, paseando, corriendo, viviendo sus vidas normales. Si iba a hacer algo tan ridículo como beber una poción mágica, al menos tendría testigos. Desenroscó la tapa de la botella.
El líquido no tenía olor, o al menos ningún olor que pudiera identificar. Era como si su nariz no pudiera procesarlo completamente. ¿Qué se supone que va a pasar?, preguntó. Eso depende de usted, respondió Elena críticamente. La medicina sana el cuerpo, pero usted tiene que elegir sanar el alma. Alexander levantó la botella hacia sus labios. Marcus dio un paso hacia adelante, claramente listo para intervenir, pero Alexander le hizo una señal para que se detuviera. Por un momento, se quedó allí con la botella en la boca, respirando el aire fresco del parque, sintiendo el peso de 2 años de desesperación y ira acumuladas en su pecho. Luego, en un movimiento rápido antes de que pudiera cambiar de opinión, tragó todo el contenido de una vez. El líquido bajó por su garganta como fuego líquido y hielo al mismo tiempo. Su estómago se convulsionó, y por un momento pensó que iba a vomitar. Luego, una sensación extraña comenzó a extenderse desde su abdomen hacia afuera, como ondas en un estanque después de que alguien arroja una piedra. Y entonces, algo imposible comenzó a suceder. Alexander sintió como si miles de pequeñas agujas estuvieran pinchando simultáneamente cada centímetro de su cuerpo por debajo de la cintura. Era la primera sensación física que había experimentado en sus piernas en 2 años, y era tan intensa que gritó. Marcus se precipitó hacia él, pensando que algo había salido terriblemente mal. Pero Elena puso una mano tranquilizadora en el hombro del chofer. Es normal, dijo con calma. Su cuerpo está recordando cómo sentir. El hormigueo se intensificó hasta convertirse en algo que Alexander solo podía describir como electricidad pura corriendo por sus venas. Podía sentir cada músculo, cada tendón, cada nervio despertando después de un sueño de 2 años. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo, como si su cuerpo estuviera siendo reconstruido desde adentro. «Señor Voss», susurró Marcus, «¿está bien? ¿Puedo llamar a una ambulancia?» Alexander no podía hablar. Toda su concentración estaba enfocada en las sensaciones imposibles que estaba experimentando. Podía sentir sus dedos de los pies. Podía sentir la presión de los reposapiés de su silla de ruedas contra sus pantorrillas. Podía sentir la textura de sus pantalones contra la piel de sus muslos. Después de 10 minutos que se sintieron como eternos, la intensidad comenzó a disminuir. Alexander se encontró respirando pesadamente, cubierto de sudor, pero más vivo de lo que se había sentido en años. «¿Cómo se siente?», preguntó Elena. Aunque por su expresión estaba claro que ya conocía la respuesta, Alexander miró hacia abajo, hacia sus piernas. Lentamente, concentrándose con toda su fuerza mental, trató de mover los dedos del pie derecho. Durante 2 años había intentado este mismo movimiento miles de veces sin resultado. Pero esta vez, increíblemente, imposiblemente, vio su zapato moverse ligeramente. «Dios mío», murmuró Marcus, que había notado el movimiento. «¿Acaba de mover el pie?». Alexander no respondió. Estaba demasiado concentrado en lo que estaba intentando hacer a continuación. Puso sus manos en los brazos de la silla de ruedas y muy lentamente comenzó a empujar su peso hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente bajo el peso, músculos que habían estado inactivos durante 2 años luchando para recordar su función, pero lo sostenían. Por primera vez en 24 meses, Alexander Voss estaba de pie. El parque a su alrededor pareció detenerse. Los corredores se ralentizaron para mirar. Las familias dejaron de conversar. Incluso los niños dejaron de jugar cuando se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Alexander se tambaleó, sus piernas aún débiles e inestables, pero Elena se acercó rápidamente para ofrecer apoyo. «Despacio», le dijo. «Su cuerpo necesita tiempo para recordar». Con Elena de un lado y Marcus del otro, Alexander dio su primer paso en 2 años. Fue torpe, inseguro, pero era un paso real. Luego otro, y otro más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caminaba lentamente alrededor de su silla de ruedas dorada. Cada paso era un milagro. Cada movimiento una victoria sobre la desesperación que había dominado su vida durante tanto tiempo. La multitud que se había reunido espontáneamente comenzó a aplaudir. Desconocidos se acercaron para ofrecer felicitaciones, para tocar su hombro, para ser parte de lo que claramente reconocían como un momento extraordinario. Pero Alexander solo tenía ojos para Elena. La anciana que había aparecido de la nada con su botella imposible y había cambiado su vida en él. Espacio de media hora. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Elena sonrió, pero ahora había tristeza mezclada con la satisfacción en su expresión. «Esa es la pregunta equivocada», dijo suavemente. «La pregunta correcta es ¿qué va a hacer ahora?». Alexander no entendía. Acababa de experimentar un milagro médico que desafía toda explicación científica. Podía caminar otra vez. Podía correr, bailar, subir escaleras. Podía recuperar su vida anterior, volver a sus negocios, reclamar su lugar en el mundo que había perdido. Pero cuando miró a Elena,
Vio algo en sus ojos que le hizo darse cuenta de que las cosas no iban a ser tan simples. Hay algo que debo decirle, continuó Elena. La medicina que le di no es permanente. Funcionará exactamente durante un año. 365 días. Después de eso volverá a su estado anterior. El mundo de Alexander se detuvo. ¿Qué? Un año, repitió Elena. Pero ese año puede ser el más importante de su vida si elige usarlo correctamente. Alexander sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La euforia del momento anterior se desvaneció reemplazada por una ira familiar. ¿Me está diciendo que me dio una cura temporal? ¿Que esto es solo prestado? Le estoy diciendo que le di exactamente lo que necesitaba, respondió Elena firmemente. Una segunda oportunidad. Lo que haga con ella depende completamente de usted. Marcus lucía confundido y alarmado. Señor Voss, tal vez deberíamos ir al hospital. Hacerse algunos exámenes. Esto no puede ser normal. Pero Alexander no estaba escuchando a Marcus. Estaba mirando fijamente a Elena, tratando de entender qué tipo de juego estaba jugando esta mujer. ¿Por qué un año?, preguntó. ¿Por qué no permanente? Porque los milagros permanentes se vuelven ordinarios, dijo Elena. Cuando sabemos que tenemos tiempo limitado, cada día importa. Cada elección cuenta. Cada momento se vuelve precioso. Alexander comenzó a caminar otra vez. Esta vez sin ayuda, sintiendo la fuerza regresando gradualmente a sus piernas con cada paso. Su mente financiera estaba analizando la situación desde todos los ángulos posibles. Tenía que haber un truco, un ángulo, algo que esta mujer quería de él. ¿Qué quiere realmente?, preguntó finalmente. Nadie hace algo así sin una razón. Elena lo miró durante un largo momento antes de responder. Quiero que encuentre a mi nieta. Ahí estaba, el verdadero motivo. Alexander casi se sintió aliviado. Finalmente, algo que tenía sentido en términos que podía entender. Una transacción. Un favor a cambio de otro. ¿Dónde está? No lo sé, admitió Elena. Se perdió en el sistema hace 5 años. Tenía 12 años cuando los servicios sociales se la llevaron de mí. La pusieron en cuidado de crianza, pero perdí el rastro después de que la mudaron por tercera vez. Alexander se detuvo. ¿Por qué se la llevaron? Porque soy pobre, dijo Elena simplemente. Porque vivía en las calles después de perder mi apartamento. Porque no podía probar que tenía ingresos estables. Dijeron que una niña merecía un hogar mejor que el que yo podía darle. Por primera vez desde que había conocido a Elena, Alexander sintió algo parecido a la simpatía. Había visto suficiente del mundo para saber que el sistema frecuentemente separaba familias por razones que tenían más que ver con la clase social que con el bienestar real del niño. ¿Cómo se llama? Isabel Vázquez. Tendría 17 años ahora. Era una niña brillante, le encantaba leer, soñaba con ser doctora. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Hace 5 años que no sé si está viva o muerta, si está bien, si recuerda siquiera que tiene una abuela que la ama. Alexander asintió lentamente. Encontrar a una adolescente perdida en el sistema de cuidado de crianza sería un desafío, pero tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía. Investigadores privados, contactos en el gobierno, la capacidad de presionar a funcionarios públicos cuando fuera necesario. Si encuentro a su nieta, dijo, ¿la cura se volverá permanente? Elena negó con la cabeza. No funciona así. Le dije la verdad. Tiene un año, sin importar qué pase. Pero si encuentra a Isabel, si me ayuda a recuperar a mi familia, entonces cuando el año termine tendré una razón para seguir viviendo. Y usted tendrá algo más valioso que las piernas que está recuperando. ¿Qué? Sabrá quién es realmente. No el hombre que era antes del accidente. No el hombre que fue durante los 2 años en esa silla. Sabrá quién está destinado a ser. Alexander no entendía completamente lo que Elena quería decir, pero algo en su tono le hizo pensar que había capas en esta situación que aún no había comenzado a explorar. Se alejó de Elena y Marcus, caminando en un círculo más amplio alrededor de su silla de ruedas abandonada. Sus piernas se sentían más fuertes con cada paso, más coordinadas, más como las piernas que recordaba tener antes del accidente. La multitud de espectadores había crecido. La gente sacaba fotos con sus teléfonos, grababa videos, hablaba emocionadamente sobre lo que habían presenciado. Alexander se dio cuenta de que esto se volvería viral en cuestión de horas. El multimillonario paralítico que súbitamente había empezado a caminar otra vez sería noticia internacional, lo cual complicaba las cosas. Tendría que lidiar con médicos que querrían estudiarlo, reporteros que querrían entrevistarlo, científicos que querrían analizar su sangre para encontrar explicaciones racionales para lo imposible. Pero todo eso parecía secundario comparado con la revelación de que solo tenía un año. 365 días ¿Para qué exactamente?
Elena había insinuado que se suponía que debía usar este tiempo para algo más importante que simplemente recuperar su vida anterior. Pero ¿qué podría ser más importante que eso? Marcus, dijo finalmente, llama al auto. Vamos a casa. ¿Qué hacemos con la silla de ruedas, señor? Alexander miró la silla dorada que había sido su prisión durante 2 años. Déjala. Alguien más podría necesitarla. Se acercó a Elena, que había estado observando su proceso de pensamiento con expresión paciente. Acepto su trato. Encontraré a Isabel. Pero necesito más información. ¿Dónde vivían cuando se la llevaron? ¿Cuál fue la agencia que manejó el caso? ¿Qué más puede decirme sobre ella? Elena asintió y comenzó a contarle todo lo que recordaba sobre las circunstancias de la separación. Mientras hablaba, Alexander se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que no había experimentado en años. Un propósito que iba más allá de hacer dinero o acumular poder. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una misión que realmente importaba. 3 días después del milagro en Central Park, Alexander se sentó en su oficina del piso 47, mirando por las ventanas del piso al techo hacia la ciudad que una vez había dominado. Pero esta vez, en lugar de estar confinado a su silla de ruedas, estaba de pie, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono con el 5º investigador privado de la semana. «Señor Thompson, no me importa lo difícil que sea», dijo Alexander al teléfono. «Isabel Vázquez desapareció del sistema hace 5 años. Una niña de 12 años no simplemente se evapora. Alguien sabe algo. Alguien tiene registros. Encuéntrelos». Colgó y se dirigió al escritorio donde había extendido todos los documentos que Elena le había proporcionado. No eran muchos: una foto descolorida de una niña sonriente con trenzas oscuras, un documento de los servicios sociales con la mayoría de la información censurada y el recuerdo de una abuela desesperada. Durante los últimos 3 días, Alexander había redescubierto la alegría simple de caminar. Se levantaba antes del amanecer para correr por Central Park. Subía las escaleras de su edificio en lugar de tomar el elevador. Caminaba a reuniones que antes habría requerido que Marcus lo llevara en auto. Cada paso era una celebración, cada movimiento un recordatorio del milagro que estaba viviendo. Pero también estaba el peso constante de saber que todo esto era temporal. En su mente había comenzado una cuenta regresiva: 362 días. 361 días. Cada amanecer significaba un día menos de libertad, un día más cerca de regresar a la silla de ruedas. La puerta de su oficina se abrió y su asistente personal, Sara, entró con una expresión preocupada. «Señor Voss, tiene 3 reporteros esperando en recepción. Dicen que quieren hablar sobre su recuperación milagrosa. También el doctor Martínez ha llamado 4 veces esta mañana insistiendo en que necesita verlo inmediatamente». Alexander suspiró. El doctor Martínez había sido su médico principal durante los 2 años después del accidente. Un neurocirujano brillante que había sido brutalmente honesto sobre las posibilidades de Alexander de volver a caminar alguna vez. «Programa una cita con Martínez para mañana», dijo Alexander. «Y sobre los reporteros, di que no hay comentarios. Estoy ocupado». «¿Ocupado con qué, si me permite preguntar?» «Su agenda de negocios ha estado prácticamente vacía desde que empezó a caminar otra vez». Era una pregunta justa. Durante los 2 años en la silla de ruedas, Alexander había mantenido una versión modificada de su rutina empresarial, pero su corazón nunca había estado realmente en ello. Y desde el encuentro con Elena, había descubierto que los negocios que una vez lo consumían completamente ahora le parecían extrañamente vacíos. «Estoy trabajando en un proyecto personal», le dijo a Sara. «Algo importante». Sara asintió, aunque Alexander pudo ver que tenía más preguntas. Durante 5 años había sido su asistente. Había manejado su calendario, sus llamadas, sus crisis personales y profesionales. Era una de las pocas personas que lo conocía lo suficiente como para notar cuando algo fundamental había cambiado. Después de que Sara se fuera, Alexander volvió a los documentos sobre Isabel. Había contratado a 3 investigadores diferentes para maximizar las posibilidades de encontrar pistas. También había usado sus contactos políticos para presionar a funcionarios del sistema de cuidado de crianza, prometiendo donaciones sustanciales a cambio de acceso a registros normalmente confidenciales. Su teléfono sonó. Era James Thompson, el investigador más caro y supuestamente más competente que había contratado. «Tengo noticias», dijo Thompson sin preámbulos. Isabel Vázquez estuvo en 4 hogares de crianza diferentes entre los 12 y los 15 años. El último registro oficial la muestra viviendo con una familia llamada los Morrison en Queens hace 2 años. Pero aquí es donde se pone interesante. Se escapó de allí cuando tenía 15 años y nunca fue encontrada. Alexander sintió que su estómago se encogía. ¿Se escapó? ¿Por qué? Estoy investigando eso ahora, pero he hablado con algunos trabajadores sociales extraoficialmente y parece que la familia Morrison tenía problemas.
Nada probado legalmente, pero rumores de abuso. Isabel no era la primera menor que se escapaba de su casa. Alexander cerró los ojos, imaginando lo que una niña de 15 años podría haber pasado que la llevara a considerar las calles una opción más segura que el hogar que el gobierno le había asignado. ¿Qué más? Hay algunos avistamientos no confirmados de ella en refugios para jóvenes sin hogar en Brooklyn y Manhattan durante los últimos 2 años. Nada concreto, pero voy a seguir esas pistas. También estoy revisando registros de arrestos menores, admisiones hospitalarias, cualquier cosa que pudiera mostrar dónde ha estado. Quiero informes diarios, dijo Alexander. Y Thompson, quiero que sepa que esta no es solo otra investigación para mí. Esta niña. Encontrarla es lo más importante que he hecho en mi vida. Después de colgar, Alexander se encontró paseando por su oficina otra vez, pero esta vez no era una celebración de su movilidad recuperada. Era nerviosismo, preocupación, una sensación creciente de urgencia que no había esperado. Durante toda su carrera, había estado acostumbrado a resolver problemas con dinero, influencia y determinación despiadada. Pero esto era diferente. Isabel no era una adquisición empresarial o un rival que pudiera intimidar hasta la sumisión. Era una adolescente traumatizada que había desaparecido en las grietas del sistema, y encontrarla requeriría algo que Alexander había perdido hacía mucho tiempo: paciencia y compasión genuina. Esa tarde, Alexander hizo algo que no había hecho en años. Dejó su oficina temprano y caminó por las calles de Manhattan sin destino particular. Necesitaba pensar, y había descubierto que caminar ayudaba a aclarar su mente de maneras que estar sentado nunca había logrado. Mientras caminaba por el Upper East Side hacia el centro de la ciudad, se encontró prestando atención a cosas que había ignorado durante toda su vida adulta. Personas sin hogar pidiendo monedas en las esquinas. Adolescentes que parecían demasiado jóvenes para estar solos en las calles. Refugios con filas de gente esperando una comida o un lugar donde dormir. Por primera vez se preguntó cuántas de esas personas tenían historias como la de Isabel. ¿Cuántos habían sido fallas del sistema, víctimas de circunstancias fuera de su control, seres humanos que la sociedad había descartado como problemas demasiado complicados de resolver? Cuando llegó a un refugio para jóvenes en el Lower East Side, se detuvo. Era un edificio de ladrillo rojo con ventanas enrejadas y una fila de adolescentes esperando afuera. Un letrero descolorido decía: Centro de Recursos para Jóvenes en Riesgo. Bienvenidos todos. Por primera vez se preguntó cuántas de esas personas tenían historias como la de Isabel. ¿Cuántos habían sido fallas del sistema, víctimas de circunstancias fuera de su control, seres humanos que la sociedad había descartado como problemas demasiado complicados de resolver? Cuando llegó a un refugio para jóvenes en el Lower East Side, se detuvo. Era un edificio de ladrillo rojo con ventanas enrejadas y una fila de adolescentes esperando afuera. Un letrero descolorido decía: Centro de Recursos para Jóvenes en Riesgo. Bienvenidos todos. Alexander dudó un momento. Luego se acercó a la entrada. Una trabajadora social de mediana edad con cabello rizado gris lo saludó en la puerta. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó mirando su traje caro con expresión curiosa. Estoy buscando a alguien, dijo Alexander. Una joven que podría haber estado aquí en los últimos 2 años. Isabel Vázquez. La expresión de la mujer se volvió cautelosa inmediatamente. ¿Es usted policía? ¿Trabajador social? Tenemos políticas estrictas sobre la información de nuestros clientes. No soy ninguna de esas cosas, admitió Alexander. Soy un amigo de su abuela, Elena Vázquez. Ha estado buscando a Isabel durante años. La trabajadora social estudió su rostro durante un momento largo. Elena envió a un hombre en un traje de $1,000 a buscar a su nieta en un refugio para jóvenes sin hogar. Alexander se dio cuenta de lo absurda que debía sonar su historia. Es complicado, pero Elena está desesperada por encontrar a Isabel. Ha estado separada de ella durante 5 años. Espere aquí, dijo la mujer, desapareciendo en el edificio. Alexander esperó afuera durante 20 minutos, observando a los jóvenes que entraban y salían. Algunos no parecían tener más de 14 años. Otros lucían como si hubieran vivido vidas enteras en sus pocos años de existencia. La trabajadora social regresó con una expresión más suave. Hablé con mi supervisora. Resulta que sí conocemos a Elena. Vino aquí hace unos 6 meses buscando a Isabel. Una señora mayor muy dulce, obviamente viviendo en las calles, pero preocupada solo por su nieta. El corazón de Alexander se aceleró. ¿Qué le dijeron? Lo mismo que le voy a decir a usted. No podemos confirmar ni negar si Isabel ha estado aquí. Pero puedo decirle que si una joven llamada Isabel Vázquez quisiera reunirse con su abuela, podríamos ayudar a facilitar ese encuentro de manera segura. ¿Qué significa eso? Significa que si usted es realmente quien dice ser, y si Elena realmente quiere encontrar a Isabel,
Entonces vengan aquí juntos. Si Isabel está en nuestro sistema y si quiere reunirse con su abuela, podemos hacer que eso suceda. Pero no vamos a entregar información sobre menores vulnerables a extraños, sin importar que tan bien vestidos estén. Alexander asintió entendiendo la lógica. ¿Cuándo podríamos venir? Cualquier momento durante nuestras horas de operación. De lunes a viernes, de 9 a 5. Pero señor, debe entender que incluso si Isabel está aquí, ella tiene que querer verlos. No podemos forzar reuniones familiares. Esa noche Alexander regresó a su penthouse con una sensación de esperanza por primera vez en días. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido antes. Si Isabel estaba en el sistema del refugio, al menos había una posibilidad. Llamó a Elena desde el número que ella le había dado, un teléfono público cerca del refugio donde dormía. Le tomó 3 intentos antes de que ella respondiera. «Alexander», dijo Elena cuando finalmente llegó al teléfono. Su voz sonaba cansada, más frágil de lo que recordaba. «¿Has encontrado algo?». Le contó sobre su conversación con la trabajadora social, sobre la posibilidad de que Isabel estuviera en su sistema, sobre la oportunidad de una reunión facilitada. Elena guardó silencio durante tanto tiempo que Alexander pensó que la conexión se había perdido. Finalmente habló. «¿Qué pasa si no quiere verme? ¿Qué pasa si después de 5 años ya no me considera su abuela? Entonces enfrentaremos esa posibilidad juntos», dijo Alexander. «Pero no vamos a saberlo hasta que lo intentemos. ¿Puedes recogerme mañana por la mañana?». «Por supuesto». «¿Dónde?». Elena le dio la dirección de un parque pequeño en el Lower East Side. «Alexander», añadió antes de colgar, «gracias por hacer esto. Sé que tu tiempo es limitado y que podrías estar usándolo para tu propia vida». «Elena», respondió Alexander, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. «Esto es mi vida ahora. Encontrar a Isabel es lo más importante que he hecho jamás». Después de colgar, Alexander se paró en las ventanas de su penthouse, mirando hacia la ciudad iluminada. Desde esa altura, Manhattan parecía un circuito impreso gigante, todas las luces conectadas en patrones que tenían sentido solo desde lejos. Pero ahora sabía que cada una de esas luces representaba vidas humanas reales, historias individuales de lucha y supervivencia que él había ignorado durante décadas. Se tocó las piernas, sintiendo los músculos que respondían a su toque, recordando el milagro que le había devuelto la movilidad. Pero por primera vez desde que había bebido la poción de Elena, se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido recuperar el uso de sus piernas. El verdadero milagro había sido encontrar una razón para usar esas piernas para algo más grande que él mismo. Mañana, él y Elena irían juntos al refugio. Mañana descubrirían si Isabel estaba allí, si quería verlos, si 5 años de separación habían destruido el vínculo entre abuela y nieta, o si el amor familiar podía sobrevivir incluso a las peores circunstancias. Alexander se acostó esa noche más nervioso de lo que había estado antes de cualquier negociación empresarial importante, porque por primera vez en su vida estaba a punto de participar en algo donde el dinero y el poder no podían garantizar el resultado. Solo podía esperar que el amor fuera suficiente. La mañana siguiente, Alexander encontró a Elena esperándolo en el parque como habían acordado. Pero la mujer que vio era diferente de la figura confiada que había conocido en Central Park una semana antes. Elena lucía más pequeña, más frágil, como si el peso de 5 años de búsqueda finalmente estuviera comenzando a aplastarla. Llevaba el mismo vestido raído que había usado el día que se conocieron, pero ahora Alexander notó detalles que había pasado por alto antes. Los agujeros en sus zapatos eran más grandes de lo que recordaba. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad sino por la ansiedad, y sus ojos, que habían brillado con determinación misteriosa cuando le ofreció la poción, ahora mostraban el miedo crudo de una abuela desesperada. «¿Lista?», preguntó Alexander gentilmente, ofreciéndole su brazo para apoyarse. Elena asintió, pero cuando habló, su voz era apenas un susurro. «¿Y si no soy lo que ella recuerda? ¿Y si he cambiado tanto que ya no soy la abuela que amaba?». Alexander se detuvo en medio de la acera y se volvió para mirar a Elena directamente. «Escúcheme», dijo. «Durante los últimos 5 años, usted ha vivido en las calles, ha pasado hambre, ha dormido a la intemperie, todo mientras buscaba a su nieta. ¿Sabe lo que eso la convierte? No en una abuela que ha cambiado demasiado, en una abuela que ama tanto que estaba dispuesta a sacrificar todo por encontrar a su familia». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «Tenía una vida buena antes», murmuró. «Un apartamento pequeño pero limpio. Un trabajo en una lavandería. No era rica, pero podíamos comer todos los días. Teníamos un lugar seguro donde dormir. Isabel tenía su propia habitación, sus libros, sus sueños. ¿Qué pasó? Me enfermé. Cáncer de mama. Los tratamientos me hicieron perder el trabajo. Sin ingresos no pude pagar el apartamento.
Terminamos viviendo en mi auto, después en refugios, finalmente en las calles. Los servicios sociales dijeron que no era un ambiente adecuado para una niña. Alexander sintió una oleada de ira familiar, el tipo de indignación que solía sentir cuando se enfrentaba a la injusticia en el mundo de los negocios. Pero esta vez era diferente. Esta vez era personal. Tenían razón, ¿sabes? Continuó Elena. Una niña de 12 años no debería vivir en las calles. Merecía algo mejor. Pero yo era lo único que tenía. Y ella era lo único que yo tenía. Éramos familia. ¿Se recuperó? ¿Del cáncer? Elena asintió. Los tratamientos funcionaron. Pero para cuando terminé con la quimioterapia, Isabel ya se había ido. Y cuando traté de recuperarla, me dijeron que ahora estaba en un hogar estable, que disrumpir su vida otra vez no sería lo mejor para ella. Llegaron al refugio para jóvenes, y Alexander pudo sentir la tensión en el brazo de Elena mientras se acercaban a la entrada. La misma trabajadora social de ayer los estaba esperando. «Usted debe ser Elena», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Soy Margaret. Hablé con usted hace 6 meses». Elena asintió, claramente demasiado nerviosa para hablar. «¿Por qué no entran?», sugirió Margaret. «Tengo una oficina donde podemos hablar privadamente». El interior del refugio era más acogedor de lo que Alexander había esperado. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes. Había obras de arte hechas por los residentes colgadas por todas partes, y el ambiente general era de esperanza en lugar de desesperación. En la oficina de Margaret, Elena finalmente encontró su voz. «¿Está aquí? ¿Isabel está aquí?» Margaret asintió lentamente. «Ha estado con nosotros durante los últimos 8 meses. Se hace llamar Izzy ahora, no Isabel. Y tengo que decirle que cuando le mencioné que su abuela la estaba buscando, su reacción fue complicada». El rostro de Elena se desplomó. «¿No quiere verme?» «No dije eso», respondió Margaret rápidamente. «Dijo que pensaba que usted había muerto, que después de 5 años sin contacto había asumido lo peor. Está confundida, enojada, asustada, pero también desesperada por saber que está bien». Alexander se inclinó hacia adelante. «¿Qué sugiere?» «Izzy está en clase ahora. Ofrecemos educación para nuestros residentes. Termina a las 3. Si quieren esperar, puedo preguntarle si está dispuesta a verlos. Pero tienen que entender que esto tiene que ser a su ritmo. Ha pasado por traumas significativos en los últimos años». Elena y Alexander esperaron en la oficina de Margaret durante 4 horas. Elena apenas habló, perdida en sus propios pensamientos y miedos. Alexander trató de mantener una conversación, pero se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir que aliviara la ansiedad de una abuela a punto de reunirse con la nieta que había perdido. A las 3:15, Margaret regresó con expresión cautelosamente optimista. «Está dispuesta a verla», anunció. «Pero solo a usted, Elena. Dice que no conoce a este hombre y no se siente cómoda con extraños». Alexander asintió inmediatamente. «Por supuesto. Esperaré aquí». Elena se levantó con piernas temblorosas. «¿Cómo se ve? ¿Está bien? ¿Está feliz? ¿Por qué no se lo pregunta usted misma?», dijo Margaret gentilmente, guiando a Elena hacia la puerta. Alexander se quedó solo en la oficina durante 1 hora y media. Podía oír voces a través de las paredes, pero no podía distinguir palabras. A veces las voces se alzaban emocionalmente. Una vez claramente escuchó sollozos. Finalmente Margaret regresó sola. «¿Cómo están?», preguntó Alexander inmediatamente. Izzy pidió tiempo para procesar todo esto. Elena está con ella ahora, pero va a necesitar quedarse en el refugio esta noche. Izzy no está lista para irse a ningún lado, y Elena no quiere presionarla. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Margaret se sentó frente a Alexander. «¿Puede contarme la historia real de cómo conoció a Elena? Porque una mujer sin hogar no envía a un multimillonario a buscar a su nieta perdida sin una razón muy buena». Alexander dudó. Luego decidió que la honestidad completa era la única opción. Le contó a Margaret todo: su accidente, los 2 años en la silla de ruedas, el encuentro en Central Park, la poción imposible, el milagro de volver a caminar y el trato que había hecho con Elena. Margaret lo escuchó sin interrupción, su expresión volviéndose más escéptica con cada detalle imposible. «¿Espera que crea que una poción mágica lo curó de parálisis permanente?», preguntó finalmente. «No espero que crea nada», respondió Alexander. «Pero puedo mostrarle la evidencia, los registros médicos que prueban que estaba paralizado, los videos del día en Central Park que la gente subió a internet, la documentación de mi recuperación completa que desafía toda explicación médica». «Supongamos que su historia es cierta», dijo Margaret lentamente. «¿Qué pasa cuando el año se acaba? ¿Qué pasa con Elena e Izzy?». Era la pregunta que Alexander había estado evitando enfrentar.
En todos sus cálculos sobre el tiempo restante, en toda su urgencia por encontrar a Isabel, no había pensado seriamente en lo que pasaría después. No lo sé, admitió. Supongo que tengo que confiar en que Elena tenía razón cuando dijo que sabría qué hacer cuando llegue el momento. Margaret estudió su rostro durante un largo momento. ¿Sabe lo que creo? Creo que independientemente de si su historia sobre la poción es cierta o no, algo fundamental cambió en usted el día que conoció a Elena. Y creo que ella sabía que eso pasaría. Antes de que Alexander pudiera responder, Elena apareció en la puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una luz en ellos que no había visto antes. ¿Cómo está?, preguntó Alexander, levantándose inmediatamente. Está enojada conmigo, dijo Elena, pero estaba sonriendo a través de las lágrimas. Dice que debería haberla buscado más. Dice que debería haber luchado más duro contra el sistema. Dice que los últimos 5 años han sido terribles y que es mi culpa. Alexander frunció el ceño. Elena, eso no es... No, lo interrumpió Elena. Tiene razón. Debería haber hecho más. Debería haber sido más fuerte. Pero está viva, está bien y quiere intentar ser una familia otra vez. ¿Qué significa eso? Significa que va a venir conmigo mañana a mirar apartamentos. Significa que me va a dar otra oportunidad de ser la abuela que ella necesita. Significa que vamos a empezar de nuevo. Alexander sintió una oleada de alivio y felicidad que lo sorprendió por su intensidad. Eso es maravilloso, Elena. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Elena lo miró con expresión seria. Nada. Esto es algo que Isabel y yo tenemos que hacer juntas. Pero Alexander, quiero que sepas que lo que has hecho, lo que estás haciendo, ha hecho posible este milagro. El milagro lo hizo usted, respondió Alexander. Yo solo hice algunas llamadas telefónicas. No, dijo Elena firmemente. El milagro lo estamos haciendo juntos. Y todavía no hemos terminado. Esa noche, mientras Alexander regresaba a su penthouse, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su perspectiva sobre el año que le quedaba. Al principio había visto los 365 días como un plazo, una fecha límite para disfrutar su movilidad recuperada antes de regresar a la silla de ruedas. Ahora se daba cuenta de que Elena le había dado algo mucho más valioso que el uso temporal de sus piernas. Le había dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana que no tenía nada que ver con acumular riqueza o poder. Había ayudado a reunir a una familia. Había sido parte de un milagro que no tenía nada que ver con medicina o magia, y todo que ver con amor, perseverancia y la negativa de rendirse ante la esperanza. Y por primera vez desde que había bebido la poción de Elena, Alexander comenzó a sospechar que cuando el año terminara, la pérdida de su movilidad podría no ser lo peor que le podía pasar. Lo peor sería regresar a ser el hombre que había sido antes. Rico, poderoso y completamente vacío por dentro. Pero esa transformación no había comenzado cuando empezó a caminar otra vez. Había comenzado el momento en que decidió usar su segunda oportunidad para ayudar a alguien más. 6 meses habían pasado desde la reunión entre Elena e Isabel, y Alexander había desarrollado una rutina que habría sido impensable durante su vida anterior. Cada sábado por la mañana caminaba desde su penthouse hasta un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el Lower East Side que había ayudado a Elena a conseguir. Al principio, había ofrecido pagar por algo mucho más grande y lujoso, pero Elena había insistido en algo modesto. Isabel necesita sentir que esto es real, había explicado. Si vivimos como ricos cuando sabemos que no lo somos, va a pensar que es otra ilusión que se puede desmoronar en cualquier momento. El apartamento era simple pero acogedor. Elena había conseguido un trabajo de medio tiempo en una biblioteca local, ayudando con programas de alfabetización para inmigrantes. No pagaba mucho, pero le daba suficiente para contribuir al alquiler y mantener algo de dignidad. Alexander cubrió el resto discretamente, a través de un fondo que había establecido que parecía una beca gubernamental. Isabel había vuelto a la escuela secundaria y estaba recuperando rápidamente el tiempo perdido. Sus calificaciones eran excelentes, especialmente en ciencias, y había comenzado a hablar otra vez sobre su sueño de convertirse en médica. Esa mañana de sábado en particular, Alexander llegó al apartamento para encontrar a Elena en la cocina preparando desayuno e Isabel sentada en la mesa pequeña con libros esparcidos por todas partes. Izzy tiene examen de química el lunes, explicó Elena. Ha estado estudiando durante horas. Alexander se acercó a mirar los libros. La química siempre había sido uno de sus temas favoritos en la universidad, aunque hacía décadas que no pensaba en ecuaciones balanceadas o estructuras moleculares. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó a Isabel. Durante los primeros meses, Isabel había sido cortés pero distante con Alexander. Entendía que él había ayudado a encontrarla, pero también era cautelosa con los adultos ricos que aparecían de repente en su vida.
Había aprendido por experiencia que las personas con poder a menudo tenían motivos ocultos, pero gradualmente, a través de sábados consistentes y conversaciones pacientes, había comenzado a confiar en él. Nunca lo llamaba por su nombre, siempre era señor o usted, pero ya no se tensaba cuando él entraba a la habitación. Estos problemas de equilibrio de ecuaciones son confusos, admitió Isabel, mostrándole su libro de texto. Entiendo la teoría, pero cuando hay múltiples pasos me pierdo. Alexander se sentó a su lado y comenzó a explicar el proceso paso a paso. Había olvidado lo satisfactorio que podía ser enseñar, tomar conceptos complejos y presentarlos de manera que tuvieran sentido para alguien que estaba aprendiendo por primera vez. Mientras trabajaban juntos, Elena se acercó con café para Alexander y jugo de naranja para Isabel. Se quedó parada observándolos durante un momento y Alexander notó que tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó. Elena asintió, pero cuando habló, su voz tenía un tono que él no había escuchado antes. Alexander, necesitamos hablar. En privado. Isabel levantó la vista de sus libros. ¿Es sobre mí? No, mi amor, respondió Elena rápidamente. Solo necesito discutir algo con el señor Alexander. ¿Por qué no terminas estos problemas mientras hablamos en el balcón? El balcón del apartamento era diminuto, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Desde allí podían ver la calle llena de vida del Lower East Side, vendedores ambulantes, niños jugando, familias inmigrantes construyendo nuevas vidas en América. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó Elena sin preámbulos. Alexander sintió que su estómago se encogía. Había estado llevando una cuenta mental obsesiva de los días restantes, pero había estado evitando hablar del tema con Elena. 4 meses, respondió. 120 días. Elena asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Has pensado en lo que va a pasar? ¿Con nosotros, con Isabel? Era la pregunta que había estado persiguiendo a Alexander durante semanas. Al principio había asumido que una vez que cumpliera su parte del trato, encontrando a Isabel y reuniendo a la familia, su responsabilidad terminaría. Pero mientras más tiempo pasaba con Elena e Isabel, más se daba cuenta de que no sería tan simple. He establecido fondos, dijo finalmente. Suficiente para cubrir el alquiler del apartamento durante años, la universidad de Isabel, gastos médicos para usted, cualquier cosa que pueda necesitar. Eso no es lo que te estoy preguntando, respondió Elena gentilmente. Alexander la miró confundido. ¿Entonces qué? Te estoy preguntando qué va a pasar contigo. Cuando vuelvas a la silla de ruedas, cuando el año termine, ¿qué va a pasar con Alexander Voss? Era una pregunta que había estado evitando enfrentar conscientemente, aunque había estado presente en el fondo de su mente durante meses. Durante el último año había experimentado una transformación que iba más allá de recuperar el uso de sus piernas. Había descubierto una versión de sí mismo que no sabía que existía. Una persona capaz de compasión genuina, de relaciones desinteresadas, de encontrar satisfacción en ayudar a otros. ¿Qué pasaría con esa persona cuando regresara a la silla de ruedas? Cuando el milagro terminara y tuviera que enfrentar otra vez la realidad de su discapacidad. No lo sé, admitió finalmente. Elena estudió su rostro durante un largo momento. ¿Sabes por qué te elegí? Porque necesitaba ayuda para encontrar a Isabel. No, dijo Elena moviendo la cabeza. Podría haber encontrado a cualquier persona rica dispuesta a ayudar. Hay muchos millonarios en Nueva York con culpa suficiente como para financiar la búsqueda de una niña perdida. Entonces, ¿por qué yo? Porque vi en tus ojos lo mismo que veía en los míos cada mañana cuando me miraba en el espejo. Una persona que había perdido todo lo que pensaba que importaba y que se estaba preguntando si valía la pena seguir viviendo. Alexander sintió como si Elena acabara de leerle la mente. Durante los 2 años en la silla de ruedas había tenido exactamente esos pensamientos. Noches cuando se preguntaba si una vida tan limitada tenía algún propósito, mañanas cuando la perspectiva de otro día idéntico se sentía insoportable. La diferencia, continuó Elena, es que cuando yo perdí todo, todavía tenía a Isabel por quien luchar. Tenía esperanza de recuperar a mi familia. Pero tú habías perdido la esperanza de que tu vida pudiera significar algo otra vez. Y usted pensó que darme piernas temporalmente cambiaría eso. No, dijo Elena firmemente. Pensé que darte una razón para usar esas piernas cambiaría eso. Las piernas fueron solo la herramienta. El propósito fue la cura real. Alexander se quedó en silencio, procesando las palabras de Elena. Durante el último año había asumido que el milagro había sido físico, el regreso imposible de su movilidad. Pero ahora se daba cuenta de que Elena había estado orquestando un tipo diferente de milagro desde el principio. ¿Qué pasa si cuando vuelva a la silla de ruedas vuelvo a ser la persona que era antes?, preguntó. ¿Qué pasa si toda esta transformación desaparece junto con mi capacidad de caminar?
Elena sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Esa es la pregunta que solo tú puedes responder. El año que te di no era realmente sobre caminar, Alexander. Era sobre aprender a vivir de nuevo. Desde adentro del apartamento llegó la voz de Isabel. Abuela, creo que entendí el último problema. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Alexander una última vez. Hay algo más que necesitas saber sobre lo que va a pasar en 4 meses. ¿Qué? Cuando termine el año, cuando vuelvas a la silla de ruedas, no va a ser como antes. Tu cuerpo va a recordar lo que fue capaz de hacer. Va a ser más difícil esta vez, más doloroso, pero también vas a ser más fuerte. Vas a saber quién eres realmente debajo de todo lo que has perdido. Elena entró al apartamento, dejando a Alexander solo en el balcón con pensamientos que no había querido enfrentar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su penthouse, Alexander tomó una ruta diferente a la usual. En lugar de ir directamente por las calles principales, serpenteó a través de vecindarios que había ignorado durante toda su vida adulta. Se detuvo frente a un centro comunitario que había visto cientos de veces, pero nunca había notado realmente. Un letrero en la ventana decía: Programa de mentores para jóvenes en riesgo. Se necesitan voluntarios. Alexander empujó la puerta y entró. Dentro, encontró a una coordinadora de voluntarios que le explicó el programa. Jóvenes de barrios difíciles emparejados con adultos que podían ofrecer orientación, apoyo académico y simplemente ser un ejemplo positivo en sus vidas. ¿Qué tipo de compromiso de tiempo requiere?, preguntó Alexander. Idealmente unas pocas horas por semana durante al menos un año, respondió la coordinadora. Estos niños han sido decepcionados por tantos adultos que necesitan saber que alguien va a estar ahí consistentemente. Un año. Alexander casi se rió de la ironía. ¿Qué pasa si las circunstancias de un mentor cambian? Si ya no puede participar de la misma manera. La coordinadora lo miró con comprensión. La vida cambia para todos nosotros, dijo. Lo importante no es que todo permanezca igual. Lo importante es que el compromiso sea real mientras dura y que si las cosas cambian, se haga la transición de manera responsable. Alexander completó la documentación de voluntario esa misma tarde. No sabía exactamente por qué lo había hecho, o cómo sería capaz de cumplir con el compromiso cuando el milagro terminara. Pero por primera vez en meses sintió que estaba tomando pasos hacia un futuro que se extendía más allá de los 120 días que le quedaban. Esa noche, se paró frente a las ventanas de su penthouse, mirando la ciudad que una vez había conquistado y que ahora veía con ojos completamente diferentes. Cada luz representaba una historia, una familia, una vida que importaba tanto como la suya propia. En 4 meses volvería a la silla de ruedas. Pero por primera vez desde que Elena le había contado sobre la naturaleza temporal de su cura, Alexander no sentía solo terror ante esa perspectiva. También sentía curiosidad. ¿Quién sería cuando ya no pudiera caminar? ¿Qué haría con todo lo que había aprendido sobre sí mismo durante este año extraordinario? No tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo estaba ansioso por descubrirlas. El último día llegó más rápido de lo que Alexander había anticipado. 365 días después de beber la poción de Elena en Central Park, se despertó sabiendo que sería la última mañana que sentiría sus piernas responder a sus órdenes. Había planeado pasar el día a solas, tal vez caminando por la ciudad una última vez, despidiéndose silenciosamente de la movilidad que había recuperado tan milagrosamente. Pero cuando se levantó de la cama y caminó hacia la cocina, encontró una nota que habían deslizado por debajo de su puerta durante la noche. Querido Alexander, decía en la letra cuidadosa de Elena, si estás leyendo esto significa que el año ha terminado. No queremos que pases este día solo. Ven al apartamento cuando te sientas listo. Tenemos algo especial planeado. Con amor, Elena e Isabel. Alexander sonrió a pesar de la ansiedad que había estado creciendo en su estómago durante semanas. Durante los últimos 12 meses, Elena e Isabel se habían convertido en algo que nunca pensó que tendría. Familia elegida. Se duchó y se vistió lentamente, saboreando cada movimiento. Caminar hasta el baño, pararse bajo la ducha, ponerse los pantalones sin ayuda. Todas las cosas simples que había dado por sentado durante la primera parte de su vida, que había perdido durante 2 años terribles, y que ahora perdería otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que su valor como persona no dependía de su capacidad de caminar. Esta vez tenía un propósito que trascendía su movilidad física. El apartamento de Elena estaba lleno cuando llegó. Isabel estaba allí, por supuesto. Ahora una joven de 18 años que había recuperado la confianza y los sueños que había perdido durante sus años en el sistema. Margaret del refugio había venido junto con varios otros trabajadores sociales que habían conocido la historia de su reunión familiar,
Pero la sorpresa más grande fue ver a Marcus, su ex-chofer, sentado en el sofá conversando con Elena como si fueran viejos amigos. «Marcus», dijo Alexander genuinamente sorprendido. «¿Qué estás haciendo aquí?» Marcus se levantó con una sonrisa avergonzada. «Elena me llamó. Pensó que tal vez me gustaría estar aquí hoy». Alexander se dio cuenta de que había subestimado el impacto de su transformación en las personas que habían estado a su lado durante sus peores momentos. Marcus no había sido solo un empleado, había sido un testigo silencioso de su desesperación, y ahora estaba aquí para ser testigo de algo completamente diferente. «Tenemos comida», anunció Isabel, señalando una mesa llena de platos caseros. «Y regalos». «¿Regalos?» Elena se acercó con una caja pequeña envuelta en papel colorido. «Abre este primero». «Marcus», dijo Alexander genuinamente sorprendido. «¿Qué estás haciendo aquí?» Marcus se levantó con una sonrisa avergonzada. «Elena me llamó. Pensó que tal vez me gustaría estar aquí hoy». Alexander se dio cuenta de que había subestimado el impacto de su transformación en las personas que habían estado a su lado durante sus peores momentos. Marcus no había sido solo un empleado. Había sido un testigo silencioso de su desesperación, y ahora estaba aquí para ser testigo de algo completamente diferente. «Tenemos comida», anunció Isabel, señalando una mesa llena de platos caseros. «Y regalos». «¿Regalos?» Elena se acercó con una caja pequeña envuelta en papel colorido. «Abre este primero». A veces los milagros más grandes no son los que cambian nuestras circunstancias, sino los que cambian nuestros corazones. Elena no curó las piernas de Alexander, le curó el alma. Le enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Que la verdadera fortaleza no está en poder caminar, sino en poder levantarse emocionalmente cada vez que caemos. En tu propia vida, tal vez no necesitas una poción mágica para transformarte. Tal vez solo necesitas encontrar tu propósito, tu Elena, tu Isabel. Alguien a quien ayudar que te ayude a recordar por qué vale la pena levantarse cada mañana. Porque al final todos tenemos la capacidad de caminar otra vez, no con nuestras piernas, sino con nuestros corazones. Y ese es el único milagro que realmente necesitamos. ¿Cuál es tu segunda oportunidad esperándote? ¿A quién puedes ayudar hoy que podría cambiarte para siempre? Los milagros están a tu alrededor, esperando a que tengas el coraje de beberlos.